buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy lunes, un día que ha amanecido con nublado, pero que poco a poco va a ir despejándose y el sol va a lucir con fuerza. Don Pedro Martín, todo esto que acabo de decir lo vamos a confirmar ahora con el amigo don Andrés Martino. ¿Cómo está usted, don Pedro? Muy bien, buenas tardes. ¿Hizo el Ironman? ¿Qué? Perdona, sí, vio el Ironman. Me crucé con ellos y lo sufrí. Me equivoqué de verbo. Me crucé con ellos y lo sufrí. Yo que soy de los que apuesto porque haya este tipo de eventos, yo creo que podían haber mejorado un poquito en la organización, porque la villa estuvo cerrada mucho rato después de pasar la carretera. La verdad que es una pena La verdad que es un evento tan positivo como es el Ironman, es una pena que el Cabildo de Lanzarote no dé la comunicación necesaria como se hacía antiguamente, sobre todo de itinerario, horario, para que la gente supiera exactamente. Prácticamente no ha habido publicidad en los medios de comunicación, no sé si en alguno por ahí se ha puesto algo, pero por lo menos de itinerario, más allá de las notas de prensa que envían, no ha habido una buena campaña de información. Y es una pena, insisto, porque antes se hacía y precisamente porque inicialmente se provocaba problemas de enfado entre la ciudadanía. Don Andrés Martino, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estaba mirando Winguru, porque si me va a ¿y cómo está el tiempo? No, el tiempo, a ver, mañana va a estar como hoy, y quizá con un poco menos de viento, pero más nubosidad. Más nubosidad. Mañana hay momentos de casi un 90% de nubosidad, la temperatura más o menos sin Pero cambio. hoy clarea... No, va a aclarar mucho más, ¿eh? Estabas diciendo hay un 50 y pico, 60% de intervalos de nubes, o sea que ahí va a haber nube. Ayer, en cambio, hacía un día, ayer y anteayer, un día magnífico en la isla de Lanzarote. Es verdad que ha soplado el viento y eso para el Ironman, por ejemplo, es de las peores cosas, ¿no? Por el tema del... Los Ironman que hay sol y viento a la vez es cuando hay menos marcas, porque lógicamente... No se batió récord, ¿no? Claro, efectivamente. De todas maneras, el Ironman fue antes de ayer, ¿eh? Sí, bueno, pero ayer, anteayer también estaba buenísimo el día. Lo cierto es que es un evento que atrae muchas personas de fuera, a pesar de que hubo... Bueno, ¿el año pasado se celebró? No, el año pasado no. Creo que no lo sé. Lo que no sé si no se hizo un poco más tarde, no se hizo un... Es que no recuerdo yo no lo recuerdo tampoco con exactitud, pero así abierto de esta manera, no, seguro. Pero es verdad que es una pena que un evento... No, sí se celebró, sí se celebró. ¿Se celebraría en junio? En junio podría ser. Sí puede ser, sí se celebró, porque a mí me acuerdo que me cogió lo que estás diciendo tú y yo este año no me moví porque digo, me van a bloquear todas las carreteras. Me fui al Rancho Texas con la familia y tal, y me acuerdo que quedabas paralizado, que quería ir a Mataborda, no podía, que queríamos ir a tal sitio. Al final no sé... Pues mira, yo hice algo parecido a lo que hiciste tú el año pasado. Yo me fui a Fuerteventura con mi madre y mi tía. Y pensé que, hombre, las principales carreteras ya estaban abiertas, pues sobre todo porque no pasan por las principales carreteras, pero estaba cerrado cerca de las 5 de la tarde, la carretera de la Jeria, cuando ya no hay carrera de ningún tipo, que es la de bicicleta. Teguise tuve que aparcar el coche sin dejarme llegar a la villa, sino en los alrededores al centro de la villa, dejándolo por la zona del ayuntamiento, y no es por mí, porque yo vivo muy cerca también del ayuntamiento, pero sí es verdad que mi tía vive en el otro lado de la villa, y partieron la villa por la mitad, que yo entiendo que cuando está la carrera, evidentemente hay que preservar totalmente la seguridad. Pero, hombre, a las 5 de la tarde las bicicletas no pasan por Teguise. Y eso hay que ir a los sitios donde está bien organizado, eso lo van quitando, y creo que otros años era así, sobre la marcha, igual que la limpieza. Ayer pasé yo por aquí por el parque bueno, pasé por la carretera, por el Ramírez Cerdá, donde se estaba celebrando la feria de las nacionalidades, creo que era, ¿no? Sí. Estaba toda la basura ayer a las 10 de la mañana ahí. Eso se tiene que retirar, se contrata, eso va dentro del evento y eso se contrata terminando el evento y una cuadrilla ahí limpiando. Como se suele hacer, es verdad, aquí en Lanzarote, en carnavales y en todo ese tipo de fiestas. De la comitiva va detrás. Yo insisto que es una pena porque es un evento muy importante para Lanzarote, consolidado, y que efectivamente hay que hacer las cosas mejor para que no haya... porque lo peor que puede ocurrir es que un evento que es positivo, tan positivo para el Lanzarote, ponga a gente de la isla en contra. Claro. Eso es lo que no puede ocurrir. Y es por falta de información por parte del Cabildo de Lanzarote y de la organización.
Sí, porque nadie pone, lo decía antes Pedro, nadie va a cuestionar la cantidad, no solo el colorido, sino que nos sitúa en un posicionamiento extraordinario de turismo deportivo, saludable, sostenible y demás. Lo que pasa es que también hay una población por medio, hay gente que tiene que coger vuelos, barcos y demás, Gente y que te trabaja. puede crear un trastorno. Claro. Ya te digo que el año pasado, me acuerdo, es de los pocos años que hice algún plan y te quedabas paralizado, ibas por un lado y te llevaba para otro y eran como una especie de agujeros negros que no te dejaba salir. No, y lo que dicen gente, o al menos decían en otras ocasiones gente de la organización, es que a veces entre el primero y el último, por ejemplo, en el tema de la bicicleta, pues puede transcurrir hasta 4 horas, puede haber. O más, sí, sí. Y entre las diferencias de entrada, por ejemplo, mucha gente, los primeros llegan sobre las 3 de la tarde y muchos llegan cerrando el día, o sea, la noche, a Ya las la 12. noche. O sea, que hay unas horas, hay gente que lo quiere Pero terminar. llegan a última hora corriendo, que es lo más... Esa es la última hora, ¿no? Las Sí, 12, claro, las claro, 9, la las maratón, 10 de la claro, noche. claro. Pero la bicicleta, a las 3 de la tarde hay muy pocos ciclistas corriendo ya. Yo no sé por qué no se programó mejor. Es más, yo te digo, había gente de la organización avisando cuando entrabas en el pueblo, en Teguise, pero después decían, mira, es que decían ellos mismos, es que estoy llamando a la organización y no me dicen cuándo van a venir a retirar las vallas porque aquí no hay nadie. Lo único que había eran coches dando la vuelta porque no pueden entrar al pueblo. Bueno, esperemos que para la próxima vez se aprenda y por lo menos se ponga la información publicitaria necesaria para precisamente que la gente sepa, que se pongan mapas, se dibujen, en fin, para que la gente sepa cómo y a qué hora y en dónde puede ir o no ir para evitar precisamente los atascos. El año que viene va a coincidir justito en las elecciones, va a estar los políticos en otra cosa, va a salir, Perfecto. pero seguro que maqueado. Bueno, por cierto, que ha llamado también la atención en este caso, Andrés, el entusiasmo con la que la presidenta del Cabildo ha tomado esta carrera. Lo digo en broma porque yo creo que la presidenta tenía que estar, hizo bien en estar, en respaldar esa prueba tan importante para la isla de Lanzarote. Y en demostrar que estaba también. Sí, Demostrar. lo que pasa es que yo creo que estas cosas, más que de ella, sinceramente Claro. creo que de los gabinetes de prensa. A veces ser más papista que el Papa perjudica, ¿no? Oiga, está bien que la presidenta no solo haga acto de presencia, sino que encima que quiera tener un protagonismo de defensa de esa prueba y demostrar que está, después de estos años de pandemia y tal, importante en apostar por las pruebas deportivas de nivel, como es sin duda el Ironman, ¿no? Pero quizás pecó algo de los gabinetes de prensa de sacarle fotos, ¿no? Yo creo que estoy más en la teoría tuya, que ella no sabe ni las fotos que le van a publicar. Lo que sí es cierto es que la noticia está hecha tal cual más o menos en el off se va diciendo lo que estamos hablando. Es decir, estas son las fotos que ponen el gabinete de prensa oficial, no del PSOE ni de Dolores Corujo, es del Cabildo de Lanzarote, de todos los lanzaroteños. Y estas son todas las fotos que se fueron poniendo. Creo que de 12 hay 2 en las que ella no sale, pero todo va sutilmente, va emborronando, ¿sabes? Yo lo conté esta mañana, hay 9 de 14 fotos. Efectivamente. 9 de 14. Y luego luego también va al balonmano, que ya tampoco, no sé si ahora le ha entrado el amor. Es verdad que el balonmano se jugaba el San José, o en este caso el Sicar Lanzarote, el ascenso no pudo ser, pero también aparece ella con su camisa y tal. Yo creo que esto, yo creo que tiene un trasfondo también claramente y dirigido luego hacia la pareja, ¿no? En este caso, Alfredo Mendoza, que es Bueno, una persona consejero. que todavía es poco conocida, no es el caso de Dolores Corujo, pero que es el candidato del PSOE a Arrecife, y el tándem Dolores Corujo está tirando, Dolores Corujo trata de tirar de Hombre, su marca. porque también es No, deporte. No, es y el consejero de deporte, y consejero es de lo que iba a deporte. decir, que al final esto viene a intentar quitar la huella que ha dejado el Rally Isla de los Volcanes, y Alfredo Mendoza también estuvo ahí, y Dolores Corujo se le ha Claro, criticado que en las grandes pruebas, porque de hecho se temió lo peor también con el Ironman. Hubo una nube ahí creyéndose que podía pasar lo mismo que el Rally Isla de los Volcanes. Evidentemente no pasó y nos alegramos de ello, pero yo sí creo que va en una tendencia a esto, a intentar decir que sí, Dolores Corujo sí está en las grandes pruebas y querían hacer, y claro, te pasa, ya se enfatiza tanto que tanta foto, Bueno, yo pues, a veces creo que los gabinetes de prensa con buena Pero, intención sí. hacen un daño, Pero yo creo porque la gente que lo ve, efectivamente, yo insisto, es bueno que la presidenta esté ahí, es bueno que esté el consejero de deporte, es positivo que se apoye este tipo de pruebas, pero efectivamente de 12, 13 fotos no puede ser 9 donde se vea a la no, y presidenta. la salida, es que se Y ven donde a no los se tíos ve- corriendo y se ve... Y donde no se vea prácticamente me nada refiero- de la prueba, porque ahí no se ve. Se ve la salida de la natación, que es la primera, es el pistoletazo de salida del Ironman, no se ven. Se ven algunos saliendo para nadar, pero después no se ven.
ni los atletas, los triatletas nadando, ni los triatletas corriendo, ni los digo en la primera tanda que mandaron, ni los triatletas haciendo Después sí, ¿no? bicicleta. Después ya sí mandaron. Sí, al final en la entrega de medallas creo que hay alguna foto y alguna Ya hay imagen. algunas donde no se ve Pero Dolores. espérate, es que creo que Dolores Corujo este fin de semana se hizo la Ironman, pero de las apariciones, porque también estaba en la Feria de las Naciones, que hombre, salió estuvo más recatada, digo, en sus apariciones fotográficas, porque ahí solo habían 3 de 8, ¿no? 3 de 8 más o menos, pero sí estuvo allí y después estuvo también dando ánimos al San José, que como bien dice Andrés, no pudo ser, no se ganó ni un solo Bueno, partido. de todas maneras, alguno empezaría a pensar mal, que dice que con una trayectoria inmaculada donde empataron un partido y ganaron el resto, Va a ser gafe, a ver si la culpa va a ser de Dolores. y no ganó ni uno. A la gente le gusta que la presidenta del Cabildo, como cargo público, esté en esos eventos, es decir, que ahí nada que decir. Sí, está la gente, es como cuando cambiaron la ley de la triple paridad, que salía todo el mundo a Las Palmas a pedirle el cambio, por lo mismo está la gente en las calles pidiendo ver a los políticos en las No, calles. hombre, me también. refiero que se apoya, que esté en la entrega de un premio, pues siempre se apoya. Que no, hombre, lo que siempre tienen se que invita. estar es sacando adelante los temas importantes de la isla de Lanzarote. Eso es aparte, pero Eso eso, aparte. para eso tiene el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso era fin de semana. Bueno, por cierto, en el Cabildo de Lanzarote, un pleno del Cabildo, en este caso para el tema de las viviendas, y es que hay 65 viviendas que por un error, por lo visto, Pedro, casi se 64, fue, se te escapó una. Bueno, pues 64 viviendas sociales de alquiler que el Cabildo se había comprometido a realizar, aunque no es, hay que decir que no es competencia del Cabildo el tema de la vivienda, pero en este caso, dado la necesidad que hay en la isla de Lanzarote y en Arrecife, pues se había comprometido, ¿no?, con el gobierno de Canarias para construir 65, pero un problema, un error que el Partido Popular dice que es por falta de seguimiento, por desidia y tal, pues casi se pierden, ¿no? Aunque ya el Cabildo ha dicho que no se va a perder, que se va a corregir el error y que se van a realizar esas viviendas. El Pleno del Cabildo de Lanzarote aprobaba esta mañana corregir un error material detectado en el acuerdo de cesión de suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de 64 viviendas sociales en la calle Triana de Arrecife. La presidenta Dolores Corujo ha querido dejar claro que este error procedimental no salió del Cabildo ni del Ayuntamiento de Arrecife. No es un error material del Ayuntamiento de Arrecife y no es un error material del Cabildo de Lanzarote. Lo que ha ocurrido es que el Instituto Canario de la Vivienda ha tenido que solicitar a la Viceconsejería, donde tiene la competencia de registrar todos los bienes patrimoniales, y ese certificado le correspondía a la Viceconsejería de Hacienda, y es exactamente lo que hemos traído, es decir, que no sea sino a través de un convenio, que es la modificación del acuerdo anterior que habíamos llevado en noviembre, porque consideraban que de esa forma era mucho más sencillo. No hay nada más. El consejero del área, Jorge Peñas, mostraba su satisfacción por la subsanación del error, a la vez que anunciaba nuevas medidas para poder ofrecer más vivienda social. Congratularnos de que se finalice aquí la tramitación de este expediente. Por supuesto que vamos a intentar hacer mucho más, y que es cierto que tenemos pintado una partida que no es sencillo, pero vamos a intentar adquirir vivienda nueva o para rehabilitar y ponerla a disposición, o bien gestionarla directamente mediante un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o bien pues cederla para su alquiler social o venta a precio público como VPO de forma inmediata. Por tanto, congratularnos de que estemos todos en el fondo por ese acceso a la vivienda digna y que estemos acabando la tramitación de este expediente y podamos en breve en la calle Triana poder inaugurar esas viviendas para que estas familias puedan acceder a un hogar. El Partido Popular veía cómo se aprobaba la moción, pero acusó a los miembros de Podemos de política de doble rasero. Consejero, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad? Bienvenido a la política real. Hace unos meses estaba usted aquí de este lado y nos obligaba a trabajar, nos criticaba y tenemos que admitirlo, porque eso es lo que hace la oposición. Yo creo que usted no admite que nosotros digamos lo mismo. Bienvenido a la política real. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? De estar calentito a pasar frío, ¿eh? Pero bueno, para que vea usted que nosotros entendemos lo que significa eso. Mire, le vamos a apoyar, pero porque somos responsables. Y efectivamente, como decía el Grupo de Coalición Canaria, esas viviendas no las hizo el Bloque Progresista, las hizo el Partido Socialista y el Partido Popular. Fíjese usted qué diferencia. Y usted ya se lo atribuye usted. Pero bueno, ustedes son así. Ya lo han demostrado en el resto de España cómo actúan. Por lo tanto, ¿sabe la diferencia? Que ya poca gente le cree. Los miembros del PP, pese a la rectificación del error material, criticaron que esta subsanación supondrá un mayor retraso en la construcción de la tan necesitada vivienda social en Arrecife y en Lanzarote en general.
Bueno, lo cierto es que aquí se habla mucho de vivienda, venimos con un atraso de vivienda increíble. En los últimos 20 años prácticamente no se ha construido ni una sola vivienda social. Han pasado 3 de este nuevo gobierno y todavía nos siguen anunciando proyectos para nuevas viviendas, pero lo cierto es que no hay ni una sola vivienda de alquiler social, ni hay nuevas viviendas construidas en la zona de Maneje como se había prometido. Yo entiendo que son temas complicados, son temas muy tediosos a la hora en el tema burocrático, pero es cierto que precisamente dada la necesidad, tendría que haberse puesto toda la carne en el asador para que ahora mismo este pequeño error que hubo, que bueno, la presidenta dice que no fue un error, sino simplemente que se ha completado las gestiones que tenía que hacerse, pero lo cierto es que ha retrasado ya la puesta en marcha del expediente para poder empezar a construirse esas viviendas de alquiler social. Yo no es por nada, pero yo supongo que todos los procedimientos administrativos, que supongo yo que es lo que está hablando la presidenta de Susanar, son iguales en todos sitios, digo por lo menos en Canarias, ¿no? Así que, hombre, a mí no me vale esa excusa de que esto sea un procedimiento engorroso, complicado, porque mientras aquí en Lanzarote llevamos 20 o 30 años sin viviendas sociales, aunque creo que algún paréntesis se ha habido de muy pocas viviendas, aquí en Lanzarote se han olvidado totalmente de ese tipo de promoción. Y después yo soy de los que cree que, hombre, zapatero a tu zapato. Reivindicación histórica, pero que tendrían que hacer los 9, porque tenemos 9 parlamentarios, tenemos 7 alcaldes y tenemos una presidenta. 8 parlamentarios. Ah, bueno, 9. No, tenemos 9. Tenemos 9. Es verdad que parece que son 3 o 4, pero tenemos 9. Eso es una reivindicación que tendrían que hacer ellos, junto con los 7 alcaldes y la presidenta del Cabildo, para que el Gobierno de Canarias, a través de vivienda pública del Gobierno de Canarias, desarrollara todos esos proyectos habidos y por haber. Pero no solo esta de vivienda pública, de vivienda pública en régimen de alquiler o la de Maneje, sino la rehabilitación de otros proyectos que se han quedado ahí en el tintero, o lo mismo que tuvo el Cabildo de Lanzarote que implicarse en el tema de las viviendas de Valterra, cuando yo creo que hay una consejería de vivienda del Gobierno de Canarias que tendría que sacar adelante, y a mí no me vale que digan que es que esto es Lanzarote, o que yo creo que esto es igual que en otros sitios, las normas son igual para todos y tenemos que exigirle al Gobierno de Canarias que tenga la misma implicación que tienen el resto de islas. Y después el Cabildo, que para mí creo que en muchas cosas está muy por detrás de los deberes que tiene que estar haciendo, pues implicarse en lo que sí de verdad tiene responsabilidades. Bueno, ahora hay cierta preocupación en Canarias, lógico, por el tema de lo que se llama los casos de viruela de mono. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya ha confirmado un caso, el primer caso de viruela de mono en el archipiélago. Ha notificado otros 5, de los que 3 son calificados como probables y otros 2 como sospechosos. Está precisamente el señor Amos, el doctor Amos García. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola Jorge, ¿qué hay? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, se ha confirmado ya con rotundidad un caso de viruela del mono en Canarias, el Gobierno de Canarias, pero realmente yo leía creo que el fin de semana que eran 2, ¿no?, los que se habían confirmado. No, el otro estaba en estudio, el otro todavía no está confirmado. El único que hay confirmado es ese que nos han confirmado hace un par de horas, hace muy poco tiempo. Pero era previsible, ya decíamos que por la clínica, las características de los casos eran casi con toda seguridad, tanto este como el otro iban a ser casos confirmados. Y es para estar preocupado por la situación actual en Canarias y en España, sobre todo en Madrid, donde creo que ya van bueno, hay unos 30 y tantos, ¿no? Bueno, 40 creo que son sospechosos y hay otros 20 y tantos que se han confirmado. Sí, mira, para entendernos, estamos hablando de un virus que no tiene potencial pandémico alguno, porque se transmite como se transmite, básicamente por contacto directo muy estrecho entre las mucosas de las personas. Eso hace que difícilmente pueda tener un potencial pandémico como tenía, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Y otro elemento que yo creo que debe hacernos entender en su justa medida el problema es que absolutamente todos los casos, no solo los de España, sino el resto de los países, han sido leves, que ni siquiera han requerido ingreso hospitalario.
Esta es la dimensión justa que tiene el problema. ¿Esto significa que debamos tirar las campanas al vuelo? No, significa que debemos estar alerta a ver cómo evoluciona el proceso, pero al principio la realidad de la situación es que es un virus sin potencial pandémico y al mismo tiempo es un virus que afortunadamente todos los casos que se han dado hasta ahora han sido de carácter leve. Doctor, Además, por un elemento que viene a favor de la situación, la mayoría de las personas que en su momento de niño nos vacunamos frente a la viruela tenemos ya un cierto perfil de protección frente a esta viruela del mono. La vacunación frente a la viruela se dejó de administrar en la década concretamente en 1980, porque evidentemente la enfermedad estaba radicada y no tiene sentido vacunar frente a algo que ya no existe. Pero esa vacuna, a los que nos vacunamos con anterioridad, tenemos un cierto perfil de protección. Eso explica un poco por qué la mayoría de los casos que se han dado hasta ahora son fundamentalmente de gente joven. Por una curiosidad, cuando uno ve las imágenes que ponen en las televisiones cuando se está hablando de esta enfermedad, la verdad que ve a la gente, los cuerpos con llagas, en fin. ¿Esta es la situación de los que lo han cogido ahora o no exactamente, sino unos granitos y tal? Es una situación similar. Estas vesículas se dan también en las personas que lo han dado ahora, pero no suelen tener esa aparición en la espalda, en los brazos, suelen estar más en las zonas sexuales, donde suelen aparecer estas vesículas en los casos hasta ahora referenciados. Andrés, quería hacer una pregunta al doctor. Sí, hola, doctor. La pregunta mía es si se puede ver ciertos paralelismos o semejanzas en esta viruela del mono con el SIDA. Y lo digo porque parece que me está recordando. Yo era pequeño, y ahora usted también lo recordará, pero el SIDA empezó así, con una enfermedad de contagio sexual, además por una parte de una comunidad. De hecho, el otro día era noticia, ¿no?, en la festividad del orgullo en un famoso centro comercial de Gran Canaria, donde se han contabilizado casos. Lo que pasa es que no sé si puede llegar a ser un nuevo SIDA de este siglo XXI, si repercute esa gravedad, por lo que creo que le he escuchado, no atiende a tanta gravedad mortal. No lo sé si puede determinar. Pero hay que vigilar el proceso, hay que vigilarlo. Pero todos los casos hasta ahora, absolutamente todos, han sido de carácter leve. A mí me gustaría sobre esto reflexionar. Mira, es profundamente injusto que una enfermedad que se transmite por contacto directo, que no es una enfermedad sexual, por la información disponible hasta ahora, una enfermedad por contacto directo, se asocie a colectivos concretos que libremente deciden tener una alternativa sexual en su vida. Es profundamente injusto, porque candidatos a enfermar somos todos y todas. Lo que sí es cierto es que evidentemente en el contexto de determinadas fiestas donde se favorecen más las interrelaciones, los contactos estrechos, las relaciones, pues lógicamente hay una mayor posibilidad de resultar de que aparezca algún caso en esos contextos. Pero no es una enfermedad es una enfermedad de todo y de todas. Y eso conviene ponerlo de manifiesto. Yo me acuerdo cuando el SIDA, infección por VIH, también se asoció a colectivos concretos, y esto tuvo como desgracia el que las relaciones heterosexuales se hicieran sin ningún tipo de protección, de tal manera que cuando la población de hombres que realizan sexo con hombres fue consciente del problema y se empezó a proteger, la vía de transmisión más frecuente fue la heterosexual. Por lo tanto, esto hay que dejarlo claro. En principio, esta no es una enfermedad de transmisión sexual, ni es una enfermedad es una enfermedad de todos y todas, que nos puede afectar a todos y a todas. Pero en la propia nota de hoy de Sanidad Pública, habla de que todos los contagios han sido que se tienen constancia en Canarias por cuestiones sexuales. Sí, ¿no? Y también yo quería decir una cosa, yo opino igual, y lo que quería decir que el SIDA también empezó de una manera, pero luego se demostró que era de heterosexualidad y homosexualidad. Yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que también hay informaciones que no se quiere criminalizar, pero después acaban yendo un foco ha sido esa fiesta. Tampoco, no hay que obviarlo, no hay que decir que eso no ha pasado tampoco. De hecho, la Comunidad de Madrid está insinuando que el virus ha partido de Canarias. Pero que si hubieran sido los carnavales, a lo mejor hubiera sido donde hay también un aumento en las relaciones, a lo mejor hubiera habido una mayor afectación de mujeres y hombres. Claro. Es lógico que cuando hay espacios de contexto donde hay muchedumbre, donde hay una mayor alegría, donde se facilitan los contactos estrechos, porque no es una enfermedad de transmisión sexual,
por lo menos con la evidencia científica disponible hasta ahora, lógicamente hay una mayor posibilidad de que aparezcan ahí casos. Ya. Pedro Martín. Bueno, pues yo me voy a volver otra vez. Buenas tardes, antes que nada, doctor. Yo me voy a volver otra vez a hablar del COVID y sobre todo de esta situación, de estas reuniones, como por ejemplo el otro día en Maspaloma, ¿no? O Playa del Inglés, 300.000 personas. Ya hemos vuelto, vamos a decir, a una especie de normalidad con respecto a los eventos. ¿Cómo está evolucionando la pandemia, el COVID? ¿Está siendo controlado? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Los síntomas que está teniendo de evolución nos dan cierta tranquilidad de que no vamos a tener ningún retroceso? Sí, estuvo el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra los Oviedo, más de 30.000 Pero bueno, personas. pero ahí ganamos. ¿Ya? No, y además, los que estuvieron en Maspaloma también ganaron del Muy tiempo. bien ha dicho, como bien han dicho en la mesa. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que afortunadamente el escenario ya es diferente. Que ya el impacto, claro, démonos cuenta que a pesar de que están aumentando los casos, lo cual es lógico porque hemos disminuido las medidas de contención, pero los contactos esos están aumentando con una clínica que prácticamente en el 90% de las situaciones es leve o asintomática. El impacto que está teniendo la enfermedad sobre las formas graves está siendo afortunadamente muy escaso. Y esto es así gracias a que el gran elemento diferenciador que nos permite avanzar en la lucha contra el problema, que son las vacunas, han conseguido que la mayoría de la ciudadanía, por lo menos los vulnerables, esté bien protegido. Y eso es lo que nos permite estar en otro escenario. Un caso concreto, una persona que conozco trabaja en un hotel, tenía síntomas del COVID hace una semana, se hizo la prueba en la farmacia, le dio positivo, fue al médico de cabecera, pidió la baja porque trabaja en un hotel y está con cliente. Y el médico le dijo que no podía darle la baja por COVID, que tendría que estar muy mal para poder dársela. ¿Eso es lo correcto? Si la edad de la persona nos indica que no va a tener un perfil de riesgo, si a la persona esa se le dice evidentemente que no puede ir a trabajar alegremente, tiene que ir con su mascarilla FFP2 y en la medida de lo posible no estar demasiado en contacto con el resto de las personas, puede acudir a trabajar sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues está bien que lo aclare porque hay gente que creen que no, que deberían de prohibirlo, ¿no? Pero en fin, yo creo que si va protegida podría hacerlo, a no ser que te encuentres muy mal y que sea, si estás muy mal el cuerpo no debería ir a trabajar nadie, vamos. Claro, pero ahí voy, si uno está muy mal es que no quiere trabajar ni con el SARS-CoV-2 ni con nada. Doctor, ¿y cuándo podemos ya dar por terminada esta pandemia? Uy, ahí sí que no soy capaz de dar una explicación por algo muy simple. La pandemia avanza bien en los países desarrollados, pero sigue teniendo un estatus de importancia en los países en vías de desarrollo. Y por lo tanto, mientras no seamos conscientes de que en los países en vías de desarrollo también tienen que llegar las vacunas, el finiquito de la pandemia no se va a poder dar. En cualquier caso, cuidado, la finalización de la pandemia no va a darse con trompetas, con fuegos artificiales, no será por un documento de la OMS que pondrá que se puede dar por concluida la pandemia y que el problema quedará como una enfermedad más, que tendrá sus picos epidémicos, pero que no tendrá el impacto tan negativo que ha tenido hasta ahora. Pero repito, para eso tiene que avanzar la lucha, el control del proceso en los países en vías de desarrollo. Doctor, una pregunta que me hacen por WhatsApp. ¿La viruela del mono ya existía en otros sitios? ¿Se conocía en otras zonas? Sí, es una enfermedad que existía en determinadas zonas de África. Y cuando estaba en esas zonas de África no preocupaba. Llega aquí y es cuando empieza a preocupar. En lo cual es sintomático de que algo funciona muy mal cuando no somos conscientes de que la salud es un proceso global y que tenemos que hacer todo lo posible porque los países en vías de desarrollo puedan tener un estatus mínimo de calidad de vida, no solo por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión de necesidad para todos, porque la salud es global y más en un mundo globalizado. ¿Pero en esos países no se vacunan de la viruela? No se vacuna de la viruela. Vamos a ver. No es una vacuna porque el perfil de casos no es explosivo, ¿no? Yo creo que incluso en un ámbito como el nuestro, la vacunación no debería ser general, no debería ser para todo el mundo. Debería ser exclusivamente para, por lo menos en este contexto, con esta situación epidemiológica, exclusivamente para aquellas personas que han sido contactos con casos. Si yo he estado en contacto con un caso, me debo vacunar en las 4 semanas siguientes a la aparición al haber tenido ese contacto.
Así no tendría la enfermedad. O por lo menos entre las 4 y los 14 días que he tenido el contacto. En este caso sí podría tener la enfermedad, pero los síntomas serían leves. Ahora, recordar que todos los casos han sido leves, por lo tanto tampoco hay que tener mucha prisa en la disponibilidad de vacunas. Si una persona ha sido un contacto de un caso, lo que tiene que hacer es ser prudente en su ámbito de relación. Yo no le indicaría incluso ni que estuviera aislado, al caso sí. Al caso sí, evidentemente. Pero a este simplemente que sea prudente, que vaya con mascarilla por la calle y que sea prudente. Pedro, y yo venga, tengo una última curiosidad pregunta. que seguramente será una bobería, pero ¿y por qué se llama la viruela del mono? Porque ayer escuché yo la explicación de dónde viene y probablemente sea de unas ratas que miden cerca de 1 metro que son originarias del Congo. Al mono le ha caído la mona, porque no tiene nada que ver con el pobre mono. Lo que pasa es que se aisló este virus por primera vez en el mono y se le ha quedado asociada al mono, pero en realidad los reservorios potentes son los roedores, ardillas, son los reservorios potentes de esta enfermedad. Y lo ha pasado al hombre, ha llegado hasta el hombre. Ha llegado hasta el hombre, lo cual es indicativo de otro problema grave que tenemos, que es que estamos, a ver si entendemos que estamos en un contexto en el que las zoonosis están teniendo cada vez más importancia. A la zoonosis me refiero a enfermedades que pasan del hombre o a los animales, o viceversa, en menos casos. Recordemos que la COVID-19 también era una zoonosis. Estamos hablando de enfermedades que pasan del hombre de los animales al hombre. Y de esa perspectiva, ojalá llegáramos a entender que la salud es un concepto global frente al cual tenemos que intervenir en 3 ámbitos. La salud humana, evidentemente, la salud animal y la salud ambiental. Son 3 elementos clave para poder avanzar en el problema. Y mira, no podemos tampoco escaparnos de un elemento que es importantísimo. El calentamiento global es un factor que posibilita la aparición de todo este tipo de situaciones, por varias circunstancias. Primero porque produce deforestación y movimientos migratorios de determinados animales, pero además produce también una modificación en los nichos ecológicos de los microorganismos. Por lo tanto, avancemos en la lucha de una salud global que es absolutamente fundamental. Doctor, ya me voy a despedir, pero le quiero decir que está invitado, le debemos a usted una comida. Cuando venga a Lanzarote espero que nos llame para poder invitarle a esa comida que bien merecida la tiene, ¿eh? Buenas tardes. Así lo haré. Mira, precisamente mañana estoy en Lanzarote, ¿Ah, sí? pero estoy todo el día en el hospital presentando un tema y luego salgo corriendo porque tengo que volver aquí porque por la tarde tengo otro lío aquí en Las Palmas. Qué pena, pero pues qué vaya pena. con algo más de tiempo, de verdad que les avisaré. Lo seguro. traemos aquí primero al estudio y después nos vamos a comer. Perfecto, perfecto. Un abrazo, Muy amable, ¿eh? un abrazo, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer como siempre. Hasta luego. Amos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Bueno, en cuanto a esto, yo creo que es verdad que, en fin, de momento no hay una gran preocupación en la población, me refiero con la viruela del mono. Pero evidentemente siempre estas cosas se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Hay que tener cuidado, por lo tanto, ¿no? Ha querido ser como tranquilizador, ¿no? Él ha dicho más o menos, ha repetido varias veces lo de los casos leves. Yo también pensaba, digo, bueno, no sé si en África pueden haber otros casos más graves y cómo serían, pero él lo que ha querido decir es que no hay que establecer tampoco un pánico, que no hay que echar ahora una carrera como fue la de COVID con el tema de las vacunas y lo ha dejado ver con el SARS-CoV-2 y demás, ¿no? Yo creo que en este caso, pues, el hombre también hay que tener cuidado porque Fernando Simón dijo que va a haber solo 2 o 3 casos, ¿sabes? No, pero ya ha rectificado, ¿eh? Sí, hombre, claro. ya rectificó. Es que Fernando, hay veces era como cuando Felipe González acaba diciéndolo de Fernando por Simón consiguiente, se ¿sabes? ve que es un hombre listo e inteligente, pero siempre acierta cuando se equivoca, ¿eh? Sí, yo casi diría que cuando se equivoca bien. O sea, que no sé, yo tendría cuidado. Es que todavía estoy intentando deducir lo que quieres decir. No, siempre acierta cuando se equivoca. No, perdón, al revés. Que cuando se equivoca, Siempre acierta. siempre acierta. Sí. Porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Vale. Bueno. Ahora sí lo cogí. Bueno, vamos a ver, por cierto, vamos a hablar algo de turismo, pero antes decirle que también en el pleno del Cabildo de hoy, fue un pleno ordinario, duró muy poco, duró escasamente 2 horas, ¿no? Sí, no llegó, yo creo hora y 40, algo Hora y así. 40, que debería de ser más o menos siempre así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso digo que también se trató el tema, que va a traer polémica sin duda, del Saborea Lanzarote que se iba a celebrar en Teguise. Vamos a ver lo que ocurrió en el pleno y luego lo comentamos.
El temor de Coalición Canaria y del Partido Popular de que el Cabildo pueda no celebrar esta edición del exitoso festival gastronómico Saborea Lanzarote en Teguise, como se viene haciendo en las últimas 9 ediciones, ha aumentado tras la ambigua respuesta ofrecida en el Pleno por la presidenta del Cabildo. A preguntas tanto del PP como de Coalición Canaria, Corujo señaló que lo importante es la celebración de Saborea Lanzarote, no el municipio donde se ubique el evento. Pero lo que sí quiero decir es que el proyecto de Saborea Lanzarote no es un proyecto de un municipio, es un proyecto de isla. Y es un proyecto de los restauradores de la isla de Lanzarote, donde esté ubicado o no. La socialista Dolores Corujo insistió en que se está trabajando para que salga esta edición de Saborea Lanzarote y que no entiende mucho el empeño de hablar de la ubicación. Incluso dejó caer que a lo mejor sería interesante abrir el debate de dónde se debe celebrar cada edición y si se debe o no sacar de Teguise y hacerse de forma itinerante. No se ha hablado de cambio de ubicación, pero no estaría mal hablarlo. El consejero del PP, Ángel Vázquez, que ha llevado promoción económica, cuando gobernó con Coalición Canaria y hasta hace un año con el PSOE, aconsejó que se siguiera celebrando en Teguise por estar ya consolidado el festival Saborea Lanzarote en esta localidad. Por su parte, Coalición Canaria ha sacado un comunicado criticando la ambigüedad de la respuesta de Dolores Corujo cuando queda solo 4 meses para la celebración del Saborea Lanzarote y no se ha preparado nada de un evento que necesita tiempo para que sea un éxito. Bueno, realmente nos equivocamos nosotros al redactar porque son 5 meses los que quedan, porque normalmente se suele celebrar en noviembre. En noviembre, ¿no? En noviembre. A finales de noviembre. A finales de suele noviembre. celebrarse. Bueno, en cualquier caso, Pedro, parece que la respuesta de la presidenta pues, no ha gustado, no ha satisfecho. Parece que hasta ahora poco se ha hecho en el tema para preparar ese evento del Festival de Saborea Lanzarote, que tanto éxito ha tenido en las 9 ediciones anteriores. Cada vez mejor organizado, y la verdad que es una de las cosas que el Cabildo de Lanzarote dio un paso hace 9 años importantísimo a apostar, en aquel entonces el gobierno que estaba presidido por Pedro Sanginé, a apostar por ese evento, ¿no? Porque ha puesto a Lanzarote vamos a decir, en la guía gastronómica de España. No, y que es un impulso, hombre, y sobre todo yo a la presidenta le corregiría que esto no es un proyecto de los cocineros de Lanzarote, esto es un proyecto de la restauración, del sector primario y del sector de los eventos de la isla de Lanzarote. Y después, evidentemente, yo es que algunas veces me parece que ellos mismos no saben lo que tienen entre manos, y me estoy refiriendo al festival. El festival, a ver, el Saborea, porque ya hemos visto algunas cosas que se han celebrado el Saborea, la presencia de Lanzarote las semanas pasadas en diferentes ferias en la península o en el Madrid Gourmet o Madrid Fusión, eso es el sello Saborea Lanzarote que va a estar presente allí y consiste en eso, en la promoción de los restauradores y los productos elaborados aquí en Lanzarote y del sector primario para exponerlos allí. Y después estaba, por ejemplo, un evento que se celebraba unido al deporte en la Jeria, para el paisaje, para hacer deporte y también para degustar, la Wine Run. Y después había otro, quiero recordar, en torno al atún en Playa Blanca. Sí, y después había uno, lo digo para que lo sepa, porque es que parece que dice, no, es que itinerante, no, itinerante sí era, pero en cada sitio se intentaba pues aprovechar la idiosincrasia del lugar. En San Sebastián había también una especie de buen run y el Saborea estaba también en la península, ¿no? Sí, en el País Vasco, ¿no? Así que, y después el festival, aprovechando el casco histórico de Teguise, por la idiosincrasia del lugar, pues es donde se hacía, vamos a decir, el mayor evento, el referente, ¿no? Pero yo quiero pensar bien, yo no creo que haya sido, porque esto como viene de la época de Pedro Sanginé, todo lo que huela a Pedro Sanginé, pues se trate de borrar su huella, ¿no? Porque me parece que no creo que Dolores Corujo, sinceramente lo creo, no está en esa dinámica, pero sí posiblemente no tienen el entusiasmo que posiblemente hubiera tenido si hubiera estado otra corporación con el tema. Posiblemente la pandemia tampoco ha jugado también, en este caso, negativamente en el hecho de que, porque este tipo de eventos, según me contaba a mí Ángel, necesitan mucho tiempo para prepararse, no se puede hacer para que salga ¿Sí? Pero, bien. pero han tenido tiempo para ir preparando. No, claro, tenía que haberse puesto, por eso digo que no tenía el entusiasmo, porque el entusiasmo que debería de tenerse para hacer un evento de estas características, que cada vez hay que hacerlo mejor, ¿no? Hay que progresar y hacerlo y ya, vamos, Saborea Teguise estaba cogiendo fama, según me cuentan las fuentes de la organización,
en toda España, dentro del Es un modelo que Saborea estaba siendo España. copiado, lo Sí, que sí. estaba diciendo en Álava, en otros sitios, en Valladolid, creo que eso también se está haciendo. No, pero que estaba presente el Saborea Lanzarote. El proyecto Saborea Lanzarote también estaba en esos Yo no sitios. quiero ser mal pensado, pero casi lo voy a hacer. Y yo sí creo que, como dices tú, no se ponen muchas ganas y luego cosas no salen. Y ya son muchas las cosas. Por ejemplo, ahora lo del almacén. Todavía no está abierto el bar del almacén. Yo no lo entiendo. Son cosas, el islote de la Fermina está de aquella manera. Son cosas que además, ¿por qué Pedro Sanginés? Es el gobierno del cabildo, de todos los lanzaroteños. La gente ni sabe qué es de Pedro Claro, Sanginés. la gente no lo asocia, pero al revés, Es lo más, sacas es que aquí no es- es y que el encima Saborea cae en no un es de Pedro municipio Claro que que no no, está gobernado pero por ni su es- partido. no es ni de Pedro ni es de nadie. Pero originariamente la idea fue de Nereida Pérez, la consejera, PIL. fue la primera que es verdad que era mucho más modesto, eran los primeros pasos, pero el Saborea echó a andar en la feria con Nereida como consejera del sector primario y con el apoyo de la denominación de origen vino de Lanzarote. Pero es verdad que después coge, digamos, sabor, nunca mejor dicho, precisamente con la legislatura sobre todo con el segundo mandato de Pedro Sanginés, ¿no? Que ya es cuando se consolida esa feria o ese festival gastronómico. Gastronómico. Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos ahora a 2 minutos de publicidad y vamos a hablar un poco de turismo. Bueno, pues la famosa tasa verde puede incrementar el precio del pasaje para los turistas, también para los canarios que viajemos, en este caso, entre las islas. Es verdad que el gobierno de Canarias ha conseguido que al menos de momento no se aplique ese impuesto verde entre Canarias y la península, por lo menos hasta el 2030. Hoy iban a aprovechar el viaje de la ministra de Transición Ecológica para intentar que interceda por Canarias también a nivel europeo para intentar que no entre en vigor en Canarias en ningún aspecto. Bueno, tenemos a nuestro invitado, al vicepresidente de Asolán, don Héctor Pulido. Buenas tardes, don Héctor, ¿cómo estamos? Don Jorge, y buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien, por Buenas fortuna, tardes. estamos empezando ya el verano con buena temperatura y bueno, estamos... Efectivamente, y además no voy a decir que estamos turísticamente a tope porque no es verdad, pero sí estamos en unos niveles razonablemente positivos después de todo lo que hemos pasado. Sí, bueno, y últimamente esta última semanita que terminó ayer y que bueno, ya hoy se empieza a notar la bajada de turistas, pues hemos tenido una muy buena ocupación gracias al evento deportivo de todos conocidos que se celebra aquí. El Ironman. El Ironman, sí, y pues esto es, digamos que un aliciente más, el haber conseguido que muchas cámaras de Puerto del Carmen, de Costa Teguise, de todas las zonas turísticas, incluso residencias y villas turísticas, hayan tenido una ocupación buena, pues eso es positivo para todos, ¿no? Es positivo, ¿sí? Y también está funcionando muy bien, por cierto, la restauración. En este caso, en la isla de Lanzarote, he hablado con 3 o 4 restaurantes y este fin de semana precisamente se notó la presencia sobre todo de familiares, de todas estas personas que han venido. Creo que 1000 personas han podido venir, deportistas, a participar. Creo que son Los inscritos son cerca de 1000. si No, no son son más. Inscritos son 1.300, 1.300, eran pero 1.315, gente sí, de fuera, entre la Canarias, la península y el extranjero, pueden ser más de 1000 personas, juntos, multiplicado por 2 o por 3, ¿no? Sí, porque generalmente mínimo viene una persona más acompañando a cada deportista, pero hay casos en que, bueno, por ejemplo, pues nosotros tuvimos alojados unos 100 personas más o menos y había grupos que venía, pues, familia, venía pareja, hermanos o familiares cercanos. Sí, Incluso pero, también incluso se organizan amigos, ¿no? amigos, Sí, amigos también, se sí, sí. organizan para venir amigos y todo, lo cual es muy, muy positivo, sin duda. Bueno, precisamente comencé con esta noticia negativa porque efectivamente hay preocupación en las patronales tanto de Gran Canaria y Tenerife por el asunto de, y si Gran Canaria y Tenerife empieza a temblar, aquí tenemos que empezar a tomar, en este caso, calmantes por si acaso, porque evidentemente eso de la tasa verde puede perjudicar al sector turístico, puede incrementar en 100 euros el coste del viaje de un extranjero de Europa de media a la isla de Lanzarote. Sí, aparte de eso sería seguir sumando incrementos de costes que al final van a repercutir
pues concretamente pues habría que repercutirlo directamente en el usuario, ¿no? Pero es que hay determinados costes que se están asumiendo en estos momentos que no se pueden repercutir porque, volvamos a recordar, los contratos que estamos ahora mismo, con los que estamos trabajando, son contratos firmados desde hace un año e incluso algunos más tiempo. Son contratos con Turoperación firmados hace un año y esto no se puede repercutir al cliente directamente. Si me sube la electricidad hoy o lo que ha subido este mes o la que llevamos de media, que es una subida, pues Terrible. terrible, sí. O sea, gente que pagaba 15.000 euros a pasar a pagar 30.000 y cosas así. Establecimientos digamos que es una cantidad inasumible. Y más que inasumible se puede asumir, pero a costa de que pues alguna otra cosa tendrás que dejar de hacer, correcto. Entonces, si seguimos sumando ese incremento de costes y para el turista final venimos con esta tasa, pues indudablemente creo que no es el momento para estar pensando en esto, porque nuestra industria es muy, muy sensible a los precios. Ahora dejo a Pedro, pero hay una cosa. Antes teníamos aquí al amigo Amos García, epidemiólogo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y decía que no teníamos que preocuparnos mucho por el tema de la viruela del mono. A nivel de viajes turísticos, esto puede tener una mala... En fin, me refiero que si estas noticias, me imagino que llegan, ¿no?, a Europa y puede perjudicar al destino Canarias. Sí, efectivamente, cualquier noticia en este sentido que de alguna manera nos indiquen que hay alguna amenaza hacia la salud, en este momento estamos, creo que toda la población muy sensibilizada con lo que hemos pasado. Hemos estado prácticamente 2 años pues, muy, muy preocupados. Desgraciadamente muchas personas se han ido, no están con nosotros, pues como consecuencia de haber sufrido el virus de la COVID, ¿no? Y si aparece este nuevo, vamos, no sé. La enfermedad, sí. Claro, es que al final a la gente le va a entrar ese miedo, ese pánico de pues, volver a viajar y qué pasa si viajo y si me pasa. Ahora necesitamos que, como el señor Amos nos decía, pues que haya mucha información, sobre todo que esa información sea veraz, que la gente sepa a qué atenerse y de alguna manera, teniendo esas precauciones, pues poder mantener nuestros viajes, ¿no?, previstos, ¿no? Claro, sobre todo falta, con lo que tú acabas de decir, y lo dijo el señor Amos, aclarar bien y que sepa la gente, porque hay todavía mucha desinformación. Hay que saber que de momento, y lo acaba de comentar el señor Amos García, no es un virus pandémico, es decir, que no se puede considerar una pandemia porque la transmisión tiene que ser muy concreta. No, y que prácticamente lo descartaba, que se fuera a producir una pandemia del virus de la viruela del mono por la forma de contagio, sobre todo, ¿no? A mí me gustaría centrarme en algo positivo, porque los estoy viendo y se me estaba viniendo el alma al piso. Y ayer me pareció escuchar algo dentro de la desgracia, que es la guerra de Ucrania y los incrementos del coste prácticamente de la vida que está sufriendo pues todo el mundo. En Alemania se adoptaba o se estaba estudiando la posibilidad de crear una especie de inserso. Por lo visto yo no lo sabía, no conozco muy bien cómo funciona la administración alemana, pero por lo visto están pensando en la posibilidad para sacar a la gente de sus casas, que no consuman tanto combustible, para no depender tanto de esos suministros sobre todo de Rusia, pues sacarlos de sus casas, no hay que consumir. E incentivarlos con 500 euros, creo que se estaba hablando en el día de ayer. ¿Que vengan todos los alemanes a Canarias? Sí, no, a Canarias no, a España. En este caso se está hablando sobre todo a España porque tenemos los mejores climas, las mejores posibilidades, ¿no? Y sobre todo porque ellos son nuestro segundo, ¿no?, proveedor turístico, se puede decir así, ¿no? Yo la noticia que tengo es que de momento no lo han aprobado porque pero supone se estaba 15.000... estudiando en el día de ayer, que me parece que sería creo positivo, que 15.000 millones de euros para el erario público alemán. Y bueno, desde luego no es una mala idea, sobre todo en el invierno, que es cuando más consumo energético tienen, claro, cuando más demanda tienen y que a nosotros, pues, a Canarias podría venir bien, perdón, ¿no? Héctor, aportar 500 euros, pero ellos se gastan el triple, ¿eh? Ellos se gastan de media incluso más, muchísimo más. Sí, además, bueno, seguramente que les salga más económico aún a pesar de las subidas o los incrementos que podamos nosotros hacer aquí, porque tendremos que repercutirlos ya, como decía, en la próxima temporada. Hay que intentar renegociar lo que está firmado y poder pasar esos costos al precio del paquete turístico que se vende normalmente, ¿no? Desde luego que la medida me parece que es una medida que puede ser interesante para todos. Desde luego Alemania
sí, ahí sí que nos preocuparíamos si Alemania se resfría un poquito, a nosotros nos puede entrar aquí la pulmonía o no sé qué más, porque la economía alemana sabemos que es la que tira realmente de la economía europea, ¿no? Entonces, cuando los alemanes, y si están diciendo que hay que incentivar el ahorro y hay que hacer un montón de cosas, esto sí que puede afectarnos aquí. De acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes cuando empezábamos con el virus, que ellos hacían una recomendación, pero esa recomendación realmente para un ciudadano alemán es simplemente decir, no hagas esto. O sea, no es una recomendación, es prácticamente una orden, ¿no? Es una cuestión más imperativa. Cuando Alemania estornuda, Europa se constipa, ¿no? Es como creo que dice el refrán. Exactamente, sería así, sería así. Bueno, en cualquier caso vamos, como dice Pedro, a hablar del verano. ¿El verano cómo viene desde Asolán? ¿Cómo lo ven? Bueno, pues viene calentito, ¿no? Está empezando calentito. Bueno, turísticamente, como hablamos hace ya un par de meses, creo que lo que es el periodo central del verano, o sea, julio-agosto, por fortuna tenemos cifras desde hace ya bastante tiempo, que es cuando viajan las familias, y la venta ha sido muy buena. Se ha vendido todo muy temprano, lo que es julio y agosto. Sin embargo, mayo y junio, pues mayo está siendo regular, no está siendo un mes muy alto de ocupaciones. Junio viene más o menos con los mismos números de mayo. Julio es verdad que ya se incrementa, agosto está bien, pero septiembre pues está a la venta ahora, ¿no? Entonces, si no sucede nada más que pueda estropearlo todo, ¿no? Con el tema de la viruela o cualquier otra cosa, que la guerra se pueda incrementar o extender a otro de los países cercanos, no sé, porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo de la amenaza hacia los países escandinavos, que son los principales proveedores de clientes hacia Canarias durante el invierno, ¿no? Entonces, quizá que si sucede alguna cosa en ese sentido, podamos tener otra amenaza, ¿no? Y que esto sería ya terrible, o sea, porque vamos de una tras otra, ¿no? Las perspectivas del verano, como decía, no son malas, son buenas. En ningún caso creo que lleguemos a las cifras que tuvimos en el año 19, el último año que fue positivo. Bueno, ya fue menos positivo que el 18. El 18, digamos que fue el año que mejores resultados tuvimos. El 19 fue bueno, pero vamos a ver si podemos llegar, aunque sea, bueno, no sé, unas cifras cercanas a las del 19, ¿no? Héctor, a pesar de que el Canarias y el Lanzarote es un turismo estacional, no, sería en este caso que tenemos turismo durante todo el año, el hecho de que de alguna manera hayan, digamos, épocas, por ejemplo en verano, que el año pasado pues hubo una sobrecarga en playas, en lugares como los centros turísticos. ¿Esto está preocupando al sector? ¿Se está analizando? Por supuesto que sí. Claro, nosotros hay que tener en cuenta que la oferta turística de la isla de Lanzarote, o sea, la oferta complementaria me refiero, y si estás hablando concretamente de los centros turísticos, ahí se intentó trabajar para que hubiese más flexibilidad, sobre todo en el tema de horarios, para evitar esas concentraciones en momentos punta, ¿no? Es verdad que se han alargado algunos horarios, pero creo que podríamos aún ser un poco más flexibles y hacer que esos horarios fuesen más extensos, por lo menos durante el tiempo que hay luz natural, luz solar. Pero le llegan ¿no? quejas de los turistas de esa época. Sí hubo algunas, sí hubo algunas. Semana Santa también. Sí hubo algunas por la masificación, porque quizá no hemos sido capaces de establecer pues todas las medidas para el control de esos accesos, digamos, en horarios determinados. Y sí, hemos dejado quizá muchas cosas a la improvisación, pero que espero se vayan corrigiendo con la experiencia que hemos teniendo, ¿no? Que estamos adquiriendo cada día con esto. Antes hablábamos del Ironman, venimos también de la polémica en torno al Rally Isla de los Volcanes. Me imagino que también preocupados, no sé si han tenido alguna reunión o no con el sector, y con el sector, en este caso con la consejería, con la consejera de turismo, que también es la presidenta del Cabildo, o con su número 2, que es Héctor Fernández, precisamente, para hablarle del tema de los eventos. ¿Les preocupaba toda esta situación que ha pasado en torno a los posibles? Pues se habló incluso de que también se estaba poniendo trabas, vamos a decir, a un evento tan importante como podía ser el Ironman, ¿no? ¿Les preocupó todo lo que se vivió hace 2 o 3 semanas, Héctor? Desde luego que nos preocupa porque seguramente en ese afán de conservar a veces lo que hacemos es destruir, ¿no? Yo creo que el tema de la conservación tiene que estar todo muy regulado como es normal y como creo que todos deseamos que esté todo regulado,
pero que se pueda disfrutar, ¿no?, de las cuestiones estas. Este evento del rally, es verdad que ha habido mucha gente que, bueno, han venido algunos equipos, habían equipos de Finlandia, gente que venía con sus coches, todos sus equipamientos y sus equipos, y mueve un montón de gente, y al final, pues, aparte de la pérdida económica que representa, es la pérdida digamos, de reputación que tenemos y de imagen que sufre el destino, ¿no? Porque estos eventos se planean con mucho tiempo de antelación, ¿no? Hay un calendario, igual que un calendario. O sea, nosotros aquí tenemos, hablando, ya que mencionabas a Héctor, tenemos el calendario del European Sport Destinations, ¿no?, que es un calendario anual en el cual se establecen ya con bastante periodo, bastante fecha de antelación, todas las competiciones que se van a celebrar. Y poner en riesgo una actividad de estas ya programada y en calendario, pues significa muchísimo, ¿no? No solamente, como digo, la pérdida económica del momento, sino, digamos, el agujero que se queda hacia el futuro, porque hay una incertidumbre ahí, que a ver si esto se resuelve, si no se resuelve, y a veces la toma de decisiones en esto pues tiene que ser, primero con mucho tiempo, y después tienen que ser decisiones que transmitan seguridad, ¿no? Y después, pues ya que comenté antes que pasé por Playa Blanca, porque fui a Fuerteventura, a mí sí me sigue impresionando la instalación deportiva, que es que van a pasar de la nada al prácticamente el todo, porque tienen muy buena pinta lo que se está construyendo en Playa Blanca. Supongo que, supongo que también será también un reclamo, ¿no?, a la hora de ese turismo deportivo que viene también para competir en pruebas deportivas, pero también puede venir a prepararse o a muchas cosas más a la isla de Lanzarote. Me imagino que esperando a que se termine también esas piscinas, pabellón, etcétera. Pero tengo entendido que eso más bien es para la población residente, no sé si me equivoco. O puede ser para las dos cosas. Lo que yo conozco del tiempo que se hizo, cuando se empezó a trabajar esto, en la época de la alcaldesa Gladys, se empezó a promover la idea. Sé que la intención era hacer una concesión administrativa, pues, para que fuese de uso, pues, mixto, público. Para todo, es que todas las instalaciones de Lanzarote. Sí, pero gestionada por lo privado, me refiero. Sí, creo que esa era la... Es una concesión. Eso creo que era el modelo de gestión que se iba a establecer. Desde luego que esto sí es verdad, como bien comentas, Pedro, es un aliciente, y esto es incrementar toda la oferta que pueda ser complementaria a lo que ya ofrecemos como destino turístico, bienvenido sea, tanto en lo público como en lo privado, y sobre todo que sean instalaciones de buena calidad, ¿no? Que al fin y al cabo hemos visto, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, se me ocurrió pensar, pues claro, hay un momento en el que ya como que, oye, hacer deporte es bueno para todos, y estamos diciendo y vamos a hacer y vamos a hacer. Pero si lo miras de otro punto de vista, el punto de vista económico, por ejemplo, simplemente ver la exposición de bicicletas que había desde, o sea, 1.300, vamos a calcular, 1.350 bicicletas. E imagino que cada bicicleta de esas mínimo cuesta por lo menos, de 3.000 euros para arriba, ¿no? O sea, mínimo. Sí, de mínimo, sí, porque hay bicicletas de 15, 20.000 euros. Entonces, claro, vamos a poner, entonces es un cálculo, y solamente en ese equipamiento, en un tipo de equipamiento nada más, el movimiento económico que hay, que después aquí se den todos los servicios, pues, no sé, de asistencia. Entonces, al final por eso poner en riesgo eventos de este tipo es muy, digamos, peligroso, ¿no?, para todos. Hoy, Héctor, se celebró un pleno en el Cabildo de Lanzarote, Coalición Canaria y Partido Popular hicieron una pregunta en relación a los rumores de que el Saborea Lanzarote de Teguise, que se celebra en Teguise, sería su 10ª edición, si no me equivoco, pues está en solfa, es decir, no se sabe finalmente si se va a poder celebrar o no. La presidenta del Cabildo dice que se está trabajando para ello. ¿Sería una pena que no se celebrara? Mire, yo aquí tengo que decir, como decía mi abuelita, ¿no?, es que con las cosas de comer no se juega, y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, llevamos tanto tiempo trabajando en este tipo de eventos, ¿no?, y este tipo, digamos, de poner en valor, porque es que aquí lo que todos hablamos, y incluso los políticos también lo dicen, creo que los que más, o sea, tenemos que poner en valor la isla de Lanzarote, que es verdad, que estamos todos de acuerdo, hay que ponerla en valor. Pero la forma de ponerlo en valor, desde luego, será haciendo más cosas, ¿no? Haciendo más cosas que representen lo que significa el valor que tiene la isla realmente. Desde luego preocupa mucho que se empiece a escuchar rumores de la no celebración de este tipo de eventos, que ha costado muchísimo. Sobre todo, yo lo enlazo pues con lo que es la dinámica de la restauración. Tú antes mencionabas, Jorge, que daba gusto ver los restaurantes llenos, toda la restauración llena, los restaurantes llenos porque la gente pues demanda,
Y si estamos todos hablando de un destino sostenible, como estamos hablando en este momento, de la alimentación de todo kilómetro cero, de apoyar lo local, no se entendería que estas cosas No, sobre todo porque ha costado muchos años tener un evento de tanta calidad. Por eso digo yo creo que la presidenta sinceramente está por la labor de sacarlo adelante ese evento con el consejero del ramo. Pero es verdad que yo muchas veces echo de menos que un tema que para mí es capital en el sentido de que ha costado tanto tiempo en generar una marca, la marca Saborea Lanzarote, que ya tiene incluso trascendencia fuera de nuestras islas. Correcto, sí, sí. Y que eso no se hace de un día para otro, y que hay que hacerlo bien. Y lo cierto es que son de las poquitas cosas, junto con el Ironman y otras más, que se han conseguido hacer bien y tener un nivel, yo no voy a decir que internacional, pero sí fuera de nuestra frontera. Bueno, sí, podemos decir que es un nivel internacional, pero tiene el reconocimiento. Hay que tener en cuenta que se celebra también en un entorno... único. Sí, bueno, único es todo, pero esta autenticidad de este destino, que tenemos una serie de productos que en otros sitios sí que no existen. O sea, hablamos, por ejemplo, del vino, de nuestro vino blanco, acompañado de los quesos que son premiados en todos los eventos donde se presentan y son, digamos, de alguna manera, lo que nos ha hecho ganar peso. O sea, no sé, ustedes... ¿Sabrá cuánto cuesta una botella de vino blanco de Lanzarote en una tienda? Antes decíamos, ponme un vaso de vino de la tierra, ¿no? Es que resulta que si ya pedimos un vaso de vino de la tierra, parece que es algo porque el valor, porque tenemos que poner en valor como se ha puesto y como bien lo has dicho, tantos años trabajando para consolidar esto. Yo no creo que haya dudas en la celebración de esto. Sería impensable pagar 4 euros como se paga ahora por una copa de vino blanco. Claro. Hace escasamente 6, 7 años. Claro, correcto. Es que si creo que hemos sido capaces de corregir aquello que en su tiempo costó, que fue cuando nuestros antepasados se tuvieron que marchar de aquí porque la situación era tan complicada, y que de repente hemos conseguido que se dé valor a esto para que la gente no tenga que salir, sería inexplicable que no se celebre un acto de esto. Yo imagino que será cuestiones técnicas o quizá por lo mismo que pudo suceder con lo del rally, que hay determinadas cosas que si no se llevan bien punto a punto, pues puede que se dé una circunstancia en que al final estemos tomando decisiones que pueden ser coherentes con alguna línea de actuación, pero no en la línea de lo que se está esperando. Tengo entendido que el consejero, en este caso Andrés Estinga, el consejero de promoción turística, promoción económica, pues está intentando salvarlo. Vamos a ver si es verdad y se consigue, porque sería una pena que no se celebrara, sinceramente. A lo mejor no se puede conseguir ese evento como se consiguió en años anteriores, pero bueno, venimos de una pandemia, pero yo creo que había que por lo menos intentarlo a ver cómo se puede, si se puede hacer. Es verdad que ya en la época que estamos, si empezamos de cero va a ser muy complicado después de 2 años sin celebrarse. Pedro, ¿alguna última pregunta? No, todo. Pues en este caso, Héctor, simplemente me gustaría preguntarle si las cajas de los empresarios, en este caso de las empresas, están ya volviendo, en fin, regresando a su normalidad, empieza a llenarse un poco, o todavía tienen que estar pagando todo las deudas que venían de atrás por el tema de la pandemia. Bueno, hemos estado, como dije, el que menos ha estado 18 meses con actividades paradas. Se ha venido acumulando una serie de cuestiones que, pues por fortuna, en muchos casos se ha conseguido aplazamientos y cuestiones de estas. Sobre todo los créditos ICO, creo que se ha podido conseguir aplazar. Para poder ir haciendo frente una vez que la actividad se reinicia, ¿no? Es verdad, la actividad ha reiniciado. En Navidades tuvimos otra vez un susto, hay un parón, ¿no? Que no ha hecho que siguiese el ritmo que iba. Veníamos avanzando a un buen ritmo y pues por febrero o marzo hubo ahí otro parón, que fue cuando, ya los 80 y tantos días que llevamos de guerra también hizo que hubiese una inestabilidad, que mercados, por ejemplo, del este, el mercado polaco, por ejemplo, pues un mercado que prácticamente se perdió, porque ¿quién va a irse de vacaciones cuando tienes la guerra en la puerta de tu casa? Y todas estas cosas han hecho que se ralentice más. Es verdad que la economía está fluyendo, pero también es verdad que los incrementos de costes son brutales. Son brutales, y aquí no es cuestión de llorar o de ponerte en situación de que no llenamos, como dices tú, la caja o lo que sea, pero es cuestión
de que hay que priorizar cosas, ¿no? Bueno, Y esto de los costos está siendo, digamos que una La rémora más. inflación. Efectivamente, porque es que es muy difícil, o sea, es muy difícil y como digo, no podemos restar calidad al producto que hemos ofrecido, no podemos porque si no entonces mal estaríamos haciendo para el futuro de nuestra industria, de nuestro destino, ¿no? Por supuesto. Digo esto porque mucha gente cree, como ven ahora, que en fin, que ha habido 3 o 4 meses más o menos buenos de turismo, creen que ya se han resuelto los problemas. Y yo que hablo con algunos directores de hoteles, pues dicen que una cosa es que en fin, que haya regresado la sonrisa y otra cosa es que se hayan resuelto los problemas. Sí, pues Mira, desde luego. la actividad turística generó en enero a marzo más de 549 millones de euros. Claro. O sea, la sonrisa ha llegado, pero es que la sonrisa tenemos que tenerla porque si no tenemos sonrisa, los clientes no vienen. O sea, nos van. Si no somos amables y no sonreímos, los clientes no van a venir. O sea que Héctor Pulido, vicepresidente de Asolán, la asociación responsable del turismo en Lanzarote. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes y que tengan pues un buen inicio de verano y muchos éxitos ustedes también en su actividad. Y vamos a ver si nos hacemos turismo también nosotros, que también nos corresponde. Don Pedro, muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Nosotros, mañana no es una amenaza, regresamos a la misma hora. Buenas tardes.